Bueno, entonces, con esto vamos a la Escritura, hermanos. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Y como leímos, Juan capítulo 16, versículos del 16 al 24, cambio de lamento en baile. Precisamente lo que hemos visto hoy, ¿no es así? No es así, ¿verdad? Ha cambiado el Señor ese lamento en baile. Y así es nuestro Señor, hermanos. Así es. Él es bueno, misericordioso, bondadoso, lento para la ira y guarda misericordias a millares. Ya todo esto lo sabemos, hermanos. Bueno, entonces estamos en esta sección, ya estamos terminando esta serie, las enseñanzas privadas del Señor Jesucristo. Privadas porque tiene una audiencia cautiva de 11 discípulos después de la partida de Judas para su traición. Quedan 11 y esto sucede durante la Santa Cena. A propósito, hermanos, ¿usted vio las ceremonias de las Olimpiadas? ¿Alguien las vio? ¿Usted vio lo que pasó ahí? Unos transvestis burlándose de la Santa Cena, ¿verdad? Una ceremonia de inauguración y ponen esta basura ahí y para que todo el mundo la vea. Pero no se preocupe, mire, el Señor no puede ser burlado, ¿ok? Y sabemos que vamos de mal en peor. El mundo va de mal en peor y así será, como en los días de Noé, dice el Señor, que se va a convertir este mundo y entonces vendrá la venida del Señor. Y ya vemos que por ahí vamos, hermanos. Podemos orar por estas personas para que se arrepientan, pero lamentablemente yo sé que hay algunos que ya no tienen remedio y el Señor ya los ha entregado a este estilo de vida vergonzoso. Pero bueno, eso es la voluntad soberana del Señor y Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y como quiere. Y así es, hermanos. Pero ya eso yo no lo vi, pero pues me llegaron, ¿verdad?, mensajes y titulares y realmente pues me impactó tremendamente. ¿Cómo se atreven a hacer una cosa así? Pero así está el mundo, hermanos. Así está el mundo. Presten atención. Tengan abiertos los ojos porque nosotros, los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, somos los únicos que quedamos. Somos luz y sal para este mundo que cada vez entra más y más en tinieblas. Nosotros nos corresponde esa tarea y tenemos que esforzarnos en ellas, hermanos. Amén. Bueno, pues entonces esto sucede durante la Santa Cena. Una serie y toma varios capítulos. Desde el capítulo 13 en adelante, el Señor instruyéndoles privadamente a estos 11 discípulos. Hemos aprendido unas cosas extraordinarias, hermanos. Yo les voy a exhortar que de vez en cuando repasen estos capítulos, del 13 al 16 del Evangelio de Juan, porque son exhortaciones, le da un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado, ¿verdad? Le da unas herramientas con las cuales ellos van a utilizar para la obra que les espera. Recuerden, estos son los 11 que toman el batón, toman la batuta de parte del Señor Jesucristo para seguir su ministerio. Él va a regresar al Padre y ellos se quedan con el ministerio en la tierra, ¿verdad? Entonces todo esto les sirve a ellos como preparación para lo que viene. Ahora nosotros tenemos la revelación completa, como he dicho varias veces y lo vamos a ver hoy otra vez. Entonces sabemos que estos 11 discípulos, por estas instrucciones, esta preparación, estas herramientas que le dio el Señor Jesucristo, hicieron una labor extraordinaria. Y se fundó la iglesia de Cristo bajo un solo fundamento. Jesucristo, ese es el fundamento de la iglesia. Y nadie puede poner otro fundamento, dice la Escritura. Y ellos hicieron un trabajo extraordinario y se ha ido pasando el batón de generación en generación y ahora lo tenemos nosotros. Nos toca a nosotros, en nuestro tiempo, en nuestra época, hermanos. ¿Ok? Así que tenemos que cumplir la labor que se nos ha encargado. Tenemos una nube de testigos extraordinarias que nos precedieron y fueron fieles hasta el final. Y así también somos nosotros. Amén. Bueno, entonces el Señor les comunica que todo esto que va a suceder, que es para bien. Él le dice, yo me voy al Padre. Ellos se entristecen, ¿verdad? Como vimos.
Pero todo esto es para bien. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene, no se los envío, ¿verdad? Entonces, va a haber un bien que se va a producir por la partida del Señor Jesucristo. Y como hemos ya dicho tantas veces, todo trabaja para bien. Todo trabaja para bien, Romanos 8, ¿no? Para los que aman a Jesús y son llamados de acuerdo a sus propósitos. Ese versículo se lo sabe todo el mundo. Pero aquí tenemos un ejemplo. El contexto inmediato, pues lo vemos, ¿verdad? El Señor se tiene que ir, viene el Consolador que va a empoderar a estos discípulos a predicar poderosamente el Evangelio, fundar la iglesia de Dios. Pero también tiene lección para nosotros, porque para todo creyente, toda prueba, como hemos escuchado en el testimonio, toda prueba trabaja para bien, tiene un resultado bueno a fin de cuentas. Esto vamos a verlo una vez más hoy, ¿verdad? Entonces, la vez pasada vimos cómo el Señor explica la obra del Espíritu Santo, que son muchas obras. El Espíritu Santo hace muchas cosas. Pero estas que explicamos, o que el Señor explicó, para mí son como las más esenciales en el sentido de que debajo de esa quedan todas las otras. Todas las otras obras del Espíritu Santo quedan debajo de esa. Esa es la primordial, ¿verdad? Y es que el Espíritu Santo convencerá al mundo, dice, de pecado, de justicia y de juicio. Eso fue lo que dimos la vez pasada. Ahora, explicamos esto bastante. Vamos a ir un repasito rápido para refrescarnos y entramos entonces a lo de hoy, porque todo sigue una misma hilación, ¿ok? Y el Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado, preguntémonos, ¿por qué hay que convencer al mundo de pecado? Recuerden lo que es el mundo, ¿verdad? Ya todos recuerdan, sabemos lo que es el mundo. Sabemos qué es el sistema del mundo, lo hemos visto en la ceremonia de las Olimpiadas, ¿no? Exactamente, ese es el mundo, ¿verdad? Opuesto totalmente a Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo tiene que convencer al mundo de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que convencer al hombre de pecado? Pues la contestación es sencilla: para que se arrepienta. ¿Para qué el Señor va a convencer a un hombre de pecado? ¿Para dejarlo ahí en su pecado? No, tiene que ser para un propósito. Así que el propósito del convencimiento, y hablamos del contexto de la palabra convencer. La palabra convencer en el griego aquí se utiliza como un término judicial, cuando el fiscal presenta unas pruebas contundentes, irrefutables, que hasta el mismo acusado dice: yo soy culpable. De eso nos convence el Espíritu Santo, convence al mundo de que tú eres culpable de pecado, ¿no? Y todo es para salvación, para que se arrepientan. Mire lo que dice Pablo en Hechos, capítulo 17, versículos 26 y 27. Está predicando en Atenas, en un concilio de sabios filósofos griegos que se le llamaba el Areópago, ¿no? Y ahí había un concilio de personas, invitan a Pablo ahí a exponer, y él le da una explicación extraordinaria, ¿verdad? Y dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que hablen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿No tenemos los versículos ahí, hermana? Sí, lo tenemos. Sí, Hechos 17, 26, 27, ¿no? El primer versículo. No es Juan 7:7. Ok, bueno, lo arreglamos después. Ok, bueno, ok, entonces, Pablo está exponiendo que Dios hizo a todos los hombres de una sola sangre, eso lo sabemos, ¿verdad? Adán y Eva fueron los primeros seres humanos. Entonces, después le dice que le ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, todo esto lo explicamos. Pero mira, el versículo 27 dice: para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle. O sea, creó a los hombres ¿para qué? Para que busquen a Dios, y aunque sea tanteando, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca, siempre cerca.
Entonces Pablo está exponiendo de que estamos aquí y el propósito de estar aquí es buscar a Dios. Por tanto, el Espíritu Santo va a convencer a estas personas o a los pecadores, de los cuales nosotros éramos antes de Cristo también, ¿verdad? Ciegos, que son pecadores que tienen pecado, que necesitan venir a Cristo para salvación. Aunque sea, mire, tanteando, buscándolo, ¿verdad? Y el hombre tiene que responder a ese llamado, ¿verdad? Y dice la Escritura que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? En Hechos 17:30, un poquito después, un par de versículos después, Pablo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjense, eso precisamente es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Convenciendo al mundo, a los hombres pecadores del mundo que no han entrado en la luz de Cristo, que se arrepientan, que son pecadores. ¿Okay? Entonces, no es suficiente, dijimos, que el hombre sepa que es pecador. Todos los hombres saben que son pecadores. Sí. Tenemos ejemplos en la Escritura, como vimos, el evento de la mujer adúltera. Usted se acuerda, ¿verdad? Aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pues nadie lanzó piedra, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque no estaban libres de pecados. Entonces el hombre sabe que es pecador, pero eso no es suficiente, hermanos. No es decir, bueno, pues yo soy un pecador, como millones y millones y millones hacen. Bueno, a mí me bautizaron cuando era bebé, ¿verdad? Yo sé que no hago cosas buenas, pero Dios es bueno. Y Dios me va a recibir. Y Dios me va a salvar. Bueno, así no es la cosa, como dice la Escritura, ¿no? Así que no es suficiente que el hombre sepa que es pecador. Hay que sentirse pecador, sentirse. Esto es una cosa, un redargüimiento, un convencimiento que viene por medio del Espíritu Santo. Y cuando tú te sientes en esta condición, entonces tú puedes acudir al Salvador para que te limpie, ¿no? Y lo que hace que te sientas pecador es este convencimiento del Espíritu Santo. Ahora, la responsabilidad de nosotros es responder, ¿verdad? Responder y no solo admitir, sino responder y venir a Cristo para que nos limpie, ¿ok? Bueno, entonces después de justicia dijimos que el convencimiento de justicia viene por el hecho de que el Señor ascendió al Padre. Dice, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Bueno, la justicia de Dios es la justificación de Dios. La justificación que viene única y exclusivamente por la fe en el Hijo. No hay otra manera de justificarse. Eso se completa en la cruz de Cristo. Cristo muere, es sepultado, resucita, está 40 días con los discípulos y asciende al Padre. Se le devuelve la gloria que tenía antes de que el mundo fuese y ahí está sentado a la diestra de la majestad, ejerciendo su papel de sumo sacerdote, como vimos en el estudio del libro de Hebreos. Y sacerdote, sumo sacerdote para siempre, dice la Escritura. Todavía perdonando nuestros pecados porque es nuestro abogado, defendiéndonos ante nuestro acusador. Bueno, la justicia de Dios se completa ahí cuando el Señor asciende. Entonces todo aquel que venga a Cristo y abra su corazón a Cristo, se arrepienta de sus pecados, pues recibe la imputación de justicia de Dios. Eres justo, te declaro justo, estás limpio. Como le dijo a Pedro, Pedro, ustedes están limpios. Yo no necesito lavarte completo, solo los pies, ¿verdad? Porque seguimos pecando, el Señor sigue perdonando. Entonces, el Espíritu Santo está convenciendo al mundo de que la justicia del hombre no es la justicia verdadera, sino la justicia de Dios, ¿verdad? El hombre define su propia justicia por medio de buenas obras, Pero el Espíritu Santo tiene que convencerlo de que por ahí no es la cosa. Por ahí no es. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 3, del 8 al 9. Nos dice, y ciertamente, este versículo hemos dado bastante, ¿verdad? Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ya eso lo hemos explicado. Ahora, mire lo que dice aquí.
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Qué quiere decir esto? No teniendo mi propia justicia que viene por obras. Carmen, chequéame los versículos ahí que no se están proyectando, por favor. Mi propia justicia que es por la ley, por obras. Y esa es la justicia que el hombre busca. Haciendo buenas obras, tratando de acumular puntos con Dios. Y esa justicia no te va a llevar a Dios. Jamás. Por las obras de la ley, nadie puede ser justificado. Ahora mire lo que dice Pablo. Sino la que es por la fe de Cristo. No teniendo mi propia justicia que es por obras, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La única, la verdadera. Entonces el Espíritu Santo convence al mundo, a los que están en el mundo, eso que tú estás haciendo para justificarse con Dios, por ahí no es la cosa. Tienes que venir a Cristo, arrepentirte de tus pecados y recibir la única justicia que te va a llevar a Dios, que es la salvación en el Señor Jesucristo. Ahora, después dice que va a convencer al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. De nuevo, el mundo ya está derrotado. El mundo fue juzgado, fue encontrado culpable, sentenciado y ya no tiene remedio. Vienen nuevos cielos, viene nueva tierra, vienen todas estas cosas, ¿verdad? Donde vamos a pasar la eternidad con el Señor. Y los que están en el mundo están en el lado perdedor. ¿Y quién quiere estar en el lado perdedor? ¿Alguien quiere estar en el lado perdedor? Pues el Espíritu Santo le dice, ven al lado ganador. Por eso dice, convence al mundo de juicio. El mundo ha sido condenado, estás en el lado perdedor, ven al lado ganador, salte del mundo y ven a la luz. El mundo es muerte, la luz es vida, Jesucristo es vida, el mundo es tiniebla, Jesucristo es luz. Entonces el Espíritu Santo está convenciendo a todas estas personas que todavía están en tiniebla, que están en muerte, ¿verdad? Que vengan al lado ganador. Entonces estas tres cosas son extremadamente importantes. Ahora, la conclusión que llegamos la vez pasada, hermanos, fue que el Espíritu Santo no es un fantasmita, ¿verdad?, que está flotando por ahí, ¿verdad?, en las nubes, haciendo estas cosas. Él lo hace a través de ¿quiénes? De nosotros, de los creyentes. Nosotros somos los agentes del Espíritu Santo. O sea, él convence al mundo de justicia, de pecado, de juicio a través de nosotros, porque cada creyente lleva el Espíritu Santo. Fue una promesa que Dios dio, aquí mismo la estamos viendo en Juan. Entonces, por medio de ese Espíritu Santo es que nosotros actuamos y convencemos a los demás. Por eso hay que predicar la palabra, hay que evangelizar, hay que hablarle de Cristo a las personas, hay que convencerlo de estas cosas. Amén, hermanos. Bueno, entonces, pasamos entonces a los versículos 16 al 24 y empieza con una tremenda confusión, ¿verdad? La confusión de los discípulos se hace evidente. Si usted retrocede un poquito, un par de versículos antes, el Señor le acaba de decir: yo no le puedo decir todas las cosas a ustedes porque no las pueden absorber, ¿verdad? No son capaces de entender. Pero va a venir el Espíritu Santo, Él los va a guiar, les va a recordar las cosas, les va a enseñar y les va a mostrar lo que ha de venir, ¿verdad? Pero no le puedo dar toda la revelación completa de una sentada. Y esto que vemos aquí en los versículos 16 al 18 es un ejemplo de esto. Cuando el Señor le dice un poco y ya no me veis, y de nuevo un poco y me veréis. Ay, Señor, ¿qué es esto, verdad? ¿Cómo que un poco y no te vamos a ver? Y después un poco de tiempo y te vamos a ver. ¿Qué significa eso? No entienden nada. Ahí está, ¿verdad? Versículo 18. ¿Qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Entonces, no entienden absolutamente nada los discípulos, ¿verdad? Como el Señor se lo había revelado anteriormente. Ahora, yo no los culpo, hermanos, porque hemos hablado aquí de la idea del Mesías que los judíos tenían. Si usted se acuerda, hemos descrito el modelo mesiánico judío.
El Mesías judío y los discípulos creían en este Mesías y creían que Jesús era este Mesías. No fue hasta después, como vamos a ver hoy, que entendieron muchas cosas, ¿verdad? Este Mesías era un Mesías político, militar, que venía con espada en mano a liberar a Israel de cualquiera que fuera el imperio que lo estuviera dominando en esa época, en este caso los romanos, ¿verdad? Israel iba entonces a reinar sobre todas las naciones con el Mesías como rey eterno. Ellos creían que el Mesías iba a ser rey eterno, ¿verdad? Y yo, como soy judío y soy parte del pueblo de Israel, ahí voy a estar reinando con el Mesías. El hecho de ser judío me garantiza a mí que voy a estar ahí. Y como hemos visto, pues Pablo desmiente esto totalmente. Pero eso era el modelo, ¿verdad? Ahora, pregúntese usted, si eso era lo que ellos creían, esto es lo que yo creo que ellos se preguntaban. Bueno, si este es el Mesías que nosotros pensamos que es, ¿verdad? Y va a establecer el reino mesiánico que todos esperamos, ¿por qué se va? Se tiene que quedar para establecer el reino. Y si no es el Mesías, ¿por qué va a regresar? ¿Me explico, hermanos? Entonces la confusión es tremenda, ¿no? Y no entienden nada, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, como hemos dicho tantas veces, estamos bendecidos, tenemos la revelación completa del Señor Jesucristo. Y cuando leemos estas palabras no nos confundimos. ¿Verdad que no, hermanos? Sabemos lo que significa. Dentro de un poco tiempo me voy a morir en la cruz. Pero después, dentro de poco tiempo, me volverán a ver, voy a resucitar. Eso es claro, ¿verdad? Para todos nosotros, para ellos no lo fue claro, ¿verdad? Ahora, hay tres maneras de ver el regreso del Señor Jesucristo, ¿verdad? Obviamente en el contexto inmediato es la resurrección. Poco de tiempo me voy, otro poco de tiempo regreso. Eso es contexto inmediato. Me van a ver, voy a resucitar. La otra manera es lo que sucede 50 días después de su resurrección, el día de Pentecostés. ¿Viene quién? El Consolador, el que prometió. Y es el Espíritu de Cristo, dice. Y ahí vieron a Cristo, no físicamente, ¿verdad? Pero podemos decir que lo vieron. Y la tercera manera es en el sentido escatológico, ¿no? Escato, último, lógico, palabra, estudio, ¿no? El estudio de los últimos días. Escatología, eso es lo que significa, ¿ok? Y Jesús va a venir otra vez. Va a venir otra vez. Ahora, pero dice ahí, Kenny, que es en corto tiempo que va a venir otra vez. Y han pasado 2000 años. Bueno, ya esto lo hemos explicado, mis amados hermanos. Sabemos que el Señor viene. De hecho, si usted mira la Escritura, en esta época, estudia todo lo que sucedió después de la resurrección, las cartas de Pablo, todos los creyentes vivían con una expectación que el Señor iba a venir inmediatamente, pronto, vemos esa palabra en todas las Escrituras. No vino, ¿verdad? Y no vino durante los próximos 1000 años. Y ya llevamos 1000 años más y no ha venido. ¿Y por qué dice dentro de poco me veréis, verdad? Bueno, pues yo les explico, hermanos. Mire, en Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. La venida del Señor Jesucristo siempre ha estado cerca. ¿Okay? Para los que esperaron en esta época, ellos esperaban que vinieran. Para las generaciones que vinieron después, esperaron que vinieran. Y nosotros hoy en día no estamos predicando que Jesucristo viene pronto. Así que es la misma cosa, ¿verdad? Ahora, para nosotros el tiempo se hace largo, pero vemos lo que dice la Escritura en 2 de Pedro 3:9. ¿Okay? El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, lo hemos explicado, la palabra en griego es kairos, es una ventana de tiempo que tiene un principio, empezó con la venida física, la encarnación del Hijo, ahí empezó el kairos, la ventana de tiempo. Esos son los últimos tiempos. Cuando termina, nadie lo sabe. Nadie lo sabe.
Pero el punto que quiero dejarles aquí saber, para nosotros es largo, pero el Señor está fuera de tiempo y espacio. Para el Señor un día es como 1000 años como un día. Entonces siempre el tiempo es corto. El Señor no se tarda en venir. Y así debemos vivir nosotros, ¿verdad? Entonces, el tiempo de aflicción y prueba que Jesús le habló aquí a los discípulos. Recuerden el contexto. Los van a perseguir, los van a aborrecer, los van a echar de las sinagogas. Esto fue la última advertencia que les dio, ¿verdad? Las últimas advertencias. Y hasta los van a matar creyendo que le hacen un favor a Dios. Fíjese. Y me voy, pero vengo dentro de poco, ¿verdad? Y los discípulos están tan tristes. Dice aquí que ya se olvidaron de preguntarle a dónde vas, que se lo habían preguntado una vez anteriormente. Están embargados en sus corazones por la partida del Señor y súmele todas estas cosas. Mi maestro se va, mi Señor, hemos estado con él 3 años, hemos visto unos milagros extraordinarios, hemos hecho milagros nosotros. Y ahora se va, y ahora nos dice que nos van a matar, que nos van a torturar, que nos van a perseguir. Usted se puede poner en el lugar de los discípulos, ¿verdad que sí? Ahora, esos son tiempos de aflicción, ¿verdad? Que les habló Jesús, ¿verdad? Y para nosotros, hermanos, no es diferente. La experiencia del creyente en el mundo parece que es larga, los sufrimientos parece que son largos, el tiempo de prueba y de angustia parece que son largos. Pero yo les voy a someter, esto es importante para el mensaje total de hoy. ¿Qué son unos años de sufrimiento? Es más, vamos a darle el peor de los casos. Hay personas que dicen, yo he vivido toda una vida de sufrimiento. Y no lo dudo. No sé, 50, 60, 70 años sufriendo constantemente. ¿Qué es eso comparado con la eternidad con Dios? ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es? De hecho, la palabra lo describe, que no es nada. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, el punto aquí es, hermanos, no importa primero cuánto el Señor se tarde, no importa cuánto sufrimos, cuánto tiempo estamos sufriendo, porque cuando venga la eternidad, es infinita la eternidad. Entonces no se puede ni comparar con el tiempo físico que estamos viviendo aquí. No se puede, porque lo infinito es infinito, es para siempre. No nos vamos ni a acordar, ni podemos fijar un porcentaje. Bueno, yo sufrí 10%, ¿verdad?, de mi vida ahora que estoy en la eternidad. Cuando estemos en la eternidad, eso no va a ser importante, porque la eternidad continúa en ese lugar donde no hay llanto, no hay dolor, la muerte ya vencida. Y estamos con el Señor, las lágrimas se nos han ya ido, ¿verdad? No va a haber lágrimas ahí. Va a haber puro gozo, hermanos. Entonces, no se puede comparar, el tiempo de sufrimiento, ¿no? Y después, en los versículos del 19 al 22, ¿verdad? Aquí es donde se cambia el lamento en baile, donde se convierte la tristeza en gozo. Y el versículo 19, rápidamente, solamente ahí vemos la omnisciencia del Hijo. La omnisciencia del Hijo. Dice que Jesús comprendió que querían preguntarle algo. ¿Por qué? Porque estaban murmurando, estaban confundidos. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Ahora, quiero decir esto. Cualquiera de nosotros se hubiera dado cuenta de lo mismo. Y de hecho, a ustedes les pasan, a nosotros nos pasan. Cuando uno quizás dice algo y hay 2 o 3 que como que están murmurando. Hey, ¿qué les pasa? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Verdad? O sea, como hombres, el Señor percibió eso. Pero como Dios sabía exactamente de lo que le querían preguntar. ¿Verdad? Y eso es lo que vemos aquí en el versículo 19, ¿no? Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije.
O sea, no solamente percibió que le querían preguntar algo, sino de lo que le querían preguntar, ¿verdad? Entonces, esto lo hemos visto también, la omnisciencia del Hijo la vemos a través de toda la Escritura, en el Nuevo Testamento. En Juan 2:24, por ejemplo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿De quiénes? De muchos que creyeron, dice Juan. Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces ahí vemos la omnisciencia del Hijo, ¿no? Ahora, el versículo 20 entonces nos va a detallar aquí cómo es que se convierte la tristeza en gozo, cómo es que se cambia el lamento al baile. Y rápidamente vemos dos cosas que el Señor Jesucristo dice aquí. De nuevo, de cierto, amén, amén. Recuerden que esa es la traducción. Amén, amén. Presten atención, viene algo importante que les voy a decir. Vosotros lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Ahí tienen el contraste entre el mundo y los que somos de Cristo, ¿no? Ahora, vamos a ver primero la alegría del mundo, ¿ok? ¿Por qué el mundo se va a alegrar? De nuevo, tenemos la revelación completa, sabemos exactamente lo que el Señor está hablando. El mundo se va a alegrar porque van a matar a Cristo. Lo van a matar, lo van a colgar de algún madero, una tortura terrible primero, después lo cuelgan, lo clavan y lo matan. Y ahora el mundo va a creer que ha vencido. El hombre, los incrédulos, los fariseos y los religiosos y los sacerdotes que tanto se opusieron a Cristo van a estar brincando de la alegría. Pero hay otro que va a estar brincando de la alegría. El príncipe de este mundo, que cree que por medio de lo que sucedió en la cruz ya venció. Pero el Señor Jesucristo ya había advertido que esto sería así. En Juan 14, 30 y 31, le dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Viene el príncipe. Ya me quedan unas horas, esto sucede apenas horas antes de la crucifixión, ¿verdad? Del juicio y de la crucifixión. Viene el príncipe a matarme. Viene el príncipe y con esto que va a suceder en unas cuantas horas, él va a creer que ha vencido. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 31 nos dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre mandó, así hago. Es decir, Él no tiene nada en mí. Yo voy a dar mi vida voluntariamente. Nadie me quita la vida. Yo la doy, ¿verdad? Ahora, Él se va a creer que me va a matar. Pero para que el mundo sepa que yo hago siempre la voluntad del Padre, porque eso es lo que el Padre quiere, que yo cuelgue en una cruz para propiciar por los pecados de la humanidad. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No, hijo, no es posible. Y para que el mundo sepa que yo hago la voluntad del Padre, todo esto va a suceder. Y se van a alegrar muchas personas. Se van a alegrar, ¿verdad? Ahora, en el contexto más amplio, podemos ver también que ellos, los discípulos, van a llorar. O el contraste, debo decir, el contraste, el mundo se va a alegrar, los discípulos se van a lamentar y llorar. Al mismo tiempo que el mundo celebra, los que somos verdaderamente de Cristo, en este caso los discípulos, lloran y se lamentan, ¿verdad? Claro, se refiere al lamento de su muerte, ¿verdad? Él se va a ir, lo van a matar, pero súmele, como le dije, súmele todas estas cosas que el Señor le dijo que le iban a suceder, ¿verdad? Entonces, persecución, rechazo en las sinagogas, muerte y todas estas cosas le van a suceder a estas personas, estarán lamentándose y llorando. Pero aquí mismo en el versículo 20 dice: pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ese es el mensaje que Cristo nos tiene para nosotros hoy. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hemos dicho tantas veces que el padecimiento es el paso a la gloria, hermanos, ¿ok? El padecimiento es el paso a la gloria. Ahora, lo que vamos a empezar aquí a notar, importante por favor, note
que ese tiempo de tristeza es corto. Es corto. Porque ¿cuándo es que la tristeza se convertirá en gozo? Lo vamos a ver. Cuando lo vean de nuevo. Y él dice, dentro de un poco de tiempo me voy, pero dentro de otro poco tiempo me van a ver. Y ahí la tristeza se convertirá en gozo. Así que el tiempo de tristeza siempre es corto. Por eso expliqué que el tiempo de sufrimiento para nosotros en este mundo siempre es corto, comparado con una eternidad infinita. ¿Ok? Bueno, así que el tiempo es corto. El apóstol Pablo le llama a esto, escuche bien, la leve tribulación momentánea, que produce el paso final a la gloria, 2 Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, escuche bien, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estas tribulaciones momentáneas es el paso a la gloria. Y fíjense, son leves porque no perduran, son momentáneas porque son cortas, son rápidas, ¿verdad? ¿Comparados con qué? Con la esperanza de gloria, hermanos. Y así nosotros tenemos que vivir aquí, ¿verdad? Nuestro final encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cuando lo veamos cara a cara, será la gloriosa realidad luego del camino dificultoso para cada uno de nosotros a través de esta vida, ¿no? Es una realidad eterna, es una realidad eterna. Mientras el tiempo de tristeza, escuche bien, es corto, el tiempo de gozo es infinito. Por eso es que no se pueden comparar. ¿Okay? Ahora, observemos algo, hermano. No dice que la tristeza será sustituida con alegría, escuche bien, sino que se convertirá en gozo. Me explico. Usted está pasando por una tribulación, un sufrimiento, una angustia, y de momento viene otra cosa, quizás que el Señor le da o algo le sucede, que es motivo de alegría. Bueno, eso no está sustituyendo su tristeza sigue ahí, ¿verdad que sí? Aunque, bueno, le puede dar alegría, gloria a Dios, esa es otra cosa. Y a veces decimos, ay, mira, estoy aquí sufriendo tanto por esta situación, pero el Señor me concedió esta otra cosa y le doy gracias a Dios. Muy bien, pero su tristeza no se ha convertido en gozo, no se ha transformado en gozo. Y aquí dice que sí se va a transformar en gozo, ¿verdad? Entonces la cruz de Cristo es objeto de sufrimiento y angustia. Da paso a la bendición y al gozo de la obra salvadora. ¿A qué me refiero? Mire usted un crucifijo. Aquellos que usan crucifijo, nosotros no usamos crucifijo, ¿verdad? Pero mire el crucifijo, ¿quién está ahí colgando en una cruz, verdad? Y cómo está su rostro así, todo en penumbra y triste y todas estas cosas. Y cuando la gente mira el crucifijo, ¿qué le da? Tristeza. Tristeza. Pero no saben, el motivo es que no saben que lo que hay detrás de ese evento es un gozo infinito. Porque ahí fue que Dios obtuvo la victoria contra la muerte, contra el que tenía el imperio de la muerte, contra el pecado. La cruz para nosotros representa un evento triste, pero al mismo tiempo de gozo, de un gozo tremendo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí también en la Escritura cómo cuando se produce la crucifixión, todos lloraron. Las mujeres, al verlo pasar por la vía dolorosa, lloraban, dice la Escritura, tremendamente. Los discípulos en el camino de Emaús, si se acuerdan, estaban tristes, ¿no? María Magdalena lloraba ahí en el huerto, al lado del sepulcro. Pero vemos cómo todos se gozan después de la resurrección. Vemos el gozo que tienen después que ven a Cristo. Cuando se le aparece a María Magdalena, imagínense. No me toques todavía, porque no has ascendido al Padre. Vete y avísale a mis hermanos y a Pedro, ¿verdad? Y ella va y no le creen. Y todo el mundo, ¿qué está pasando, verdad? Y cuando ven al Señor es una alegría tremenda. Ahora, lo que quiero que noten es esto, hermanos. Tan pronto eso sucede, ese gozo nunca
nunca se les va. El gozo es eterno y empieza aquí, hermanos. No tenemos que esperar. No tenemos que esperar a verlo cara a cara. Bueno, ok, entonces, esto se cumple en nosotros también, ¿verdad? Los discípulos vieron al Señor Jesucristo y obviamente se gozaron, tuvieron un motivo de gozo y lo vieron físicamente, resucitado, estuvo con ellos 40 días, lo vieron ascender y vemos que ese gozo permaneció con ellos hasta la muerte. Fueron exactamente perseguidos, torturados, muertos, pero nunca dejaron el gozo de Jehová. Ahora, esto se cumple también en nosotros. Escúcheme bien, por favor. Aunque estamos, digamos, físicamente separados de Jesús, transitado por este mundo que se opone a Dios, como hemos visto, la condición temporal de sufrimiento es propia de quienes siguen al varón de dolores, al que fue quebrantado, como dice Isaías 53. ¿Okay? O sea, vamos a padecer. ¿Okay? Vamos a padecer. Ahora, nosotros sabemos, estamos convencidos, lo creemos sí y sí que Cristo vive. ¿Sí o no? Entonces, no lo hemos visto como los discípulos lo vieron, pero tenemos el mismo gozo. Pero Kenny, es que no lo hemos visto, ¿cómo vamos a tener el mismo gozo? Porque lo creemos por fe, hermanos. Lo creemos por fe. Mire, el Señor dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Y cargamos esa cruz con gozo, porque esa cruz es la que nos da el paso a la gloria eterna con el Señor, la cual sabemos que es sí y amén. Sabemos que hay una esperanza que no avergüenza. Sabemos que el Señor resucitó. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que Él está sentado a la diestra de la majestad. Yo sé que Él me ama y que nada me va a separar de ese amor. Entonces, si eso no le produce gozo a usted, pues no sé, hermanos. Y así debemos vivir, aunque no lo hemos visto, ¿verdad? Aunque mis ojos no te puedan ver, dice la canción. Yo sé que estás aquí. Aunque mis manos no te puedan palpar, yo sé que estás aquí. Entonces es como si lo hubiéramos visto. Tenemos que tener el mismo gozo. El mismo gozo de los discípulos, ¿no? Así que los cristianos entran al gozo por el camino de la cruz, ¿no? Después del versículo 21, el Señor hace una ilustración por medio de lo que podemos llamar una parábola o una metáfora, y usa la analogía de la mujer con dolores de parto. Y los dolores de parto representan los sufrimientos intensos por los cuales ellos iban a pasar y por los cuales pasamos nosotros, ¿no? Esto es en nuestro caminar por la vida, pero después noten que anuncia el alumbramiento de un niño, ¿verdad? Dice ahí, cuando la mujer está de parto tiene congoja, tristeza, sufre, porque le ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niño, dice, ya no se acuerda, y mire esto, no se acuerda ni de la angustia. ¿Por qué? Porque el gozo ha sido tanto que ni se acuerda de lo que sufrió. Eso es lo que le expliqué. Cuando estemos en la gloria del Señor, no nos vamos ni a acordar, hermanos. Y no va a importar lo que sufrimos aquí, ¿verdad? Ahora dice ahí el alumbramiento, el nacimiento de un niño, la venida del niño al mundo produce gozo. Es el nacimiento. Y así también con nosotros, hermanos. Cuando venimos a Cristo, somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. O sea, es un nuevo nacimiento y eso produce un gozo tremendo en nosotros. Debe producir un gozo tremendo, ¿verdad? Así que para nosotros, la eternidad con Dios, entonces marcará un gozo tan y tan extraordinario que ya ni nos vamos a acordar de todo lo que sufrimos aquí. Después en el versículo 22 explica la parábola.
¿verdad? Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza como la mujer tiene tristeza y sufrimiento en medio de sus dolores de parto que se intensifican, fíjese, ¿ok? Pero os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie, escuche bien, nadie os quita vuestro gozo. Esto es extraordinario, hermanos. Ahora están tristes y van a venir más tristezas, se van a intensificar, ¿verdad? Pero cuando me vean otra vez resucitado, se producirá un gozo en ustedes, ¿verdad? Es sencillo, no hay que explicarlo mucho, ¿verdad? Pero hay algo extremadamente importante que tenemos que entender aquí. Se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Quién nos va a quitar el gozo de Jehová, hermanos? ¿Quién nos va a quitar ese gozo a nosotros? ¿Okay? Nada ni nadie nos los puede quitar, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque es permanente y empieza aquí. Debemos vivir nosotros los que hemos profesado nuestra fe en el Señor Jesucristo con el gozo de Jehová siempre en nuestros corazones, independientemente de toda circunstancia, ¿verdad? Nada ni nadie nos va a quitar porque es permanente. El mundo no nos podrá quitar porque el mundo ya fue juzgado, sentenciado, ¿verdad? Ya el mundo no tiene nada que ver. Nada nos puede quitar este gozo. Nada puede alterar la segura esperanza del lugar que tenemos en Cristo Jesús. Preparado para nosotros en los cielos. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén con nosotros. Sentado en lugares celestiales. ¿Usted cree eso? Pues eso es motivo de gozo, hermanos. Mire lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Bendito el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia se hizo renacer para una esperanza que viva, que es viva, que sí, amén, que no avergüenza, que sí va a suceder, ¿no? Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Esa es la base de nuestra fe. Mire esto, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservadas en los cielos ¿para quiénes? Pues hermanos, entonces si nosotros creemos esto, ¿por qué hay tantos cristianos con tanto lloriqueo y tanta queja? Dígame usted. Tremendo, hermano, ¿verdad que sí? Bueno. Ahora, cuando yo estaba estudiando esto, dije, wow. Tenemos entonces dos cosas que son inseparables, hermanos. Dos cosas que son inseparables. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Nada, ninguna cosa creada. ¿Quién nos va a separar del gozo de Cristo? Nada, hermanos. Y así es que tenemos que vivir en constante gozo, ¿verdad? Y los versículos 23 y 24 los titulé aquí la esperanza que ya no es esperanza. Escuche bien. Dice el Señor Jesucristo, en aquel día no me preguntaréis nada. Bueno, ¿en qué día? Bueno, contexto inmediato, ¿verdad? En el día que me vean resucitado. Recuerden la ilación, están confundidos, no entienden nada. Me voy, vengo, poco tiempo, etcétera, y están confundidos, ¿verdad? Pero cuando me vean resucitado, no me van a preguntar. Acuérdese, el Señor le dice, yo sé que ustedes me quieren preguntar de esto. Y le da la analogía y la parábola de la mujer encinta y le explica ahí más o menos, pero ellos todavía están confundidos. Pero no se preocupen, cuando ustedes me vean, ¡pum!, se les va a alumbrar. Y van a entender todo lo que les estoy diciendo y no va a haber necesidad de que me pregunten, ¿no? Así que así empieza aquí el versículo 23. La esperanza de la resurrección. Entonces para ellos ya no es esperanza porque la vieron. Dice Pablo en Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza porque lo que uno ve, ¿a qué esperarlo? Precisamente, ellos tenían la esperanza, oye, el Señor nos dijo que iba a volver, ya se fue, vimos su muerte horrible y lo sepultaron, ay. Pero dijo que iba a volver, tenían esa esperanza y de momento se les aparece y tremendo gozo, ¿verdad? Así que ya para ellos la esperanza ya no es esperanza porque lo vieron, ¿verdad?
Ahora, ¿y qué para nosotros, hermanos? Para nosotros la esperanza perdura, escuche bien esto, simplemente porque no lo hemos visto cara a cara, que es lo que nos dice la esperanza que va a pasar. Y seremos semejantes a Él, ¿verdad? Cuando venga ese día. Ok. Así que en ese contexto la esperanza permanece, ¿no? Ahora, yo voy a someter que aunque la esperanza permanece en nosotros porque no lo hemos visto, tenemos la certeza de que resucitó. No tenemos que hacer preguntas, ni tenemos que tener dudas porque no lo hemos visto. Porque la esperanza es sí y amén. Entendemos perfectamente lo que sucedió, lo que nos espera, porque tenemos la revelación completa. Y es verdad que la esperanza permanece, pero es una esperanza que es sí y sí. Sí, sí, va a suceder, ¿no? Entonces, ellos, los discípulos, ya no tienen la esperanza, nosotros sí, pero usted sabe lo que nosotros tenemos. Le voy a decir, Hebreos 11:1. Pues es la fe, escuche bien, la certeza, la certidumbre, ¿verdad?, de lo que se espera. ¿Y qué esperamos? La esperanza que no avergüenza. Y estamos seguros. Hay certeza en nuestros corazones que eso es así. La convicción, convencidos 100% de lo que no hemos visto todavía. Así que aunque es esperanza, pues a lo mejor no es esperanza porque ya sabemos qué va a suceder. No sé, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos nosotros. Con eso nos quedamos nosotros, ¿verdad? Con esa certidumbre y esa convicción. Y así vivimos porque el justo por la fe vivirá. No vivimos por vista, hermanos. ¿No lo hemos visto? Yo vivo por fe. Como si lo hubiera visto. Igual. Me da igual. ¿Amén? Bueno, entonces, para concluir aquí los versículos, la segunda parte del versículo 23 y el versículo 24. Le llamé la herramienta quizás más eficiente para llevar a cabo la obra, ¿no? Le dice el Señor, de cierto, una vez más, amén, amén, presten atención, viene algo importante. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y eso ya se lo había descrito de esta misma manera en el capítulo 14, versículos 13 y 14, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer esta obra y yo les voy a dar esta herramienta. Lo comparamos con una cuenta de banco que todos tenemos con fondos ilimitados y usted puede sacar de ahí cuanto usted quiera, pero solo con un propósito, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que ustedes pidan, yo se los voy a dar, porque ustedes son los que van a llevar a cabo esta obra. ¿Y quiénes son los que están llevando a cabo la obra hoy en día, hermanos? Nosotros. Entonces, todo lo que pidamos en el nombre del Señor, para la obra que Cristo nos llamó a hacer, délo por seguro. Por eso es que la palabra dice, si oramos según su voluntad, Él nos oye. ¿Ok? Bueno, claro, hasta este momento no habían tenido necesidad de pedirle al Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Hijo estaba con ellos, presente. Pues, necesitas algo, pídeselo al Hijo, ¿verdad? No hay necesidad, pero ahora se va el Hijo y ahora necesitan esta herramienta, ¿no? Ahora, voy a concluir con esto, hermanos. El verbo pedid, dice ahí en el versículo 24. Hasta ahora no pediste nada en mi nombre, pedid y recibiréis. Ese verbo es un verbo activo presente. Bueno, si a usted no le fue muy bien en la clase de español, en su gramática en la escuela, yo se los explico, no se preocupe. ¿Qué es un verbo activo presente? Bueno, es un verbo activo, es un verbo de acción, y el tiempo presente es que es siempre así, es continuamente. Hoy pedimos, hoy en el presente pedimos, mañana es presente, cuando llegue mañana pedimos, al otro día es presente y seguimos pidiendo. Es insistentemente, como la viuda. Eso es lo que representa este verbo, ¿verdad? Y es activo, ¿verdad?
Porque es es como un mandato, ¿verdad? Pedid. Es una acción que tenemos que hacer. Y una acción persistente, ¿no? Así que orar no es una opción, sino un mandamiento para la vida cristiana. Y el presente de este verbo expresa una acción continua, continuamente orando, hermanos. Orad sin cesar. Es importante. Ahora, lo voy a parar aquí porque el domingo que viene es primer domingo de mes y nos toca un mensaje de tópico y vamos a hablar de la oración. Hay mucho que decir en estos dos pasajes nada más, ¿verdad? Entonces, voy a pararlo aquí, pero tengan presente, hermanos, que debemos estar orando, que nuestro gozo, ¿verdad? Ya empezó para los que somos salvos en Cristo. Los hermanos de la alabanza pueden subir. Y vamos a meditar en un par de lecciones aquí, hermanos. La tristeza se convierte en gozo. No es que viene otro gozo, sino esa tristeza se elimina, se transforma en un gozo. Se cambia el lamento al baile. La primera lección es que aunque tenemos tristezas, todos sabemos, tenemos sufrimientos, recordemos que el gozo de Jehová es siempre nuestra fortaleza. Aunque Dios me mate, dijo Job, yo lo voy a alabar. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Así que no importa por lo que estás pasando, ¿verdad? No te olvides de ese gozo. Ese gozo nadie nos lo puede quitar, como hemos visto aquí, ¿verdad? Porque es basado en una esperanza que es segura. Una certeza, una certidumbre, una convicción que es segura que lo vamos a ver cara a cara. Y cuando estemos ahí en la eternidad, todo eso que pasamos aquí se olvidará. ¿Okay? Y en ese maravilloso lugar ya no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento. El gozo nadie nos los puede quitar. Ahora, sé que vivimos una realidad aquí, hermanos. Hay una realidad que vivimos, inescapable. Que hay tristeza. Hay tristeza. Pero esa tristeza, como hemos visto, se cambia en gozo. El salmista en el Salmo 30, David, versículos 11 y 12, dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio. Ustedes saben que se vestían de cilicio los judíos cuando tenían tristeza o pasaban derrotas o cualquier angustia. Cilicio es como tela de saco, hermanos, que eso pica, ¿verdad? Y dice que cambiaste mi lamento el baile y me sacaste el cilicio y me ceñiste, me vestiste de alegría, dice el salmista. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Aleluya. Sabemos que vivimos una realidad inescapable, que hay tristeza. La pregunta es, ¿cuál es tu tristeza hoy? ¿Cuál es tu angustia? ¿Qué es lo que embarga tu corazón? Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Por favor, concédame esto, hermanos. Concédame esto. Incline su rostro, por favor. Incline su rostro. Cierre sus ojos, por favor. Y yo quiero que ahora cada uno de nosotros meditemos en lo que está embargando nuestros corazones. ¿Viene por un error que cometiste? ¿Por una mala decisión que te desespera y crees que no vas a salir? ¿Viene por medio de una genuina necesidad que tienes en tu vida? Escuche bien. Algo genuino, no un capricho, hermanos. Tienes una necesidad que no llega. Estás embargado, estás triste por eso. ¿Viene por alguna circunstancia fuera de tu control? Bueno, pues no importa. No importa la razón, porque de todas ellas, nuestro grande y poderoso Dios, que nos ama con amor eterno, es capaz de cambiarla en gozo. Así que vamos a entregar
eso que lo embarga, eso que lo tiene triste, vamos a entregárselo a Dios. Deje que Dios sea Dios. Porque sabemos que por medio de la obra redentora en la cruz, tarde o temprano, les garantizo que esa tristeza que usted está sometiendo a Dios en estos momentos se convertirá en gozo. Sí y sí. Ahora, esto es solo para los creyentes. Siga meditando, hermanos. Sométale sus sufrimientos, sus angustias al Señor. Pídale que se lo cambie en gozo. Pero esto es solo para creyentes, hermanos. Los que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo no pueden disfrutar de esta bendición. Sus tristezas no pueden ser cambiadas en gozo. Así que yo voy a pedir, si hay una persona aquí, hermanos, ahí como está, ahí en su asiento, meditando, si usted quiere cambiar su tristeza en gozo y no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, nunca ha hecho una profesión de fe genuina, sin engaño en sus corazones, que solamente levante su mano. Solamente levante su mano. Gloria a Dios. Deje su mano arriba por un momento, por favor. No tenga vergüenza, nadie lo está mirando, hermanos y hermanas. Si usted quiere cambiar su tristeza en gozo, si usted quiere venir a los pies de Cristo para que tenga el gozo eterno de Jehová, levante su mano ahí donde está, que nadie lo está mirando. No se preocupe. Alguien más, hermanos. Alguien más. Muy bien. Puede bajar su mano. Gracias. Gracias. Vamos a orar, hermanos. Sigamos meditando. Oremos juntos. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos ante tu trono de gracia divina, Señor. Tú nos has dicho en tu palabra, nos has prometido que cambiarás nuestro lamento en baile. Nuestro gozo se convertirá, nuestra tristeza se convertirá en gozo, Señor. Mira las tristezas de los corazones de tu pueblo, Señor. Míralas en estos momentos. Tú que escudriñas cada corazón, tú que conoces sus intenciones, también conoces, Señor, sus padecimientos y sufrimientos. Yo te pido por cada una de estas tristezas, de estas angustias que embargan los corazones de tus hijos, mis hermanos queridos, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendito Dios y Padre, Señor. Convierte esas tristezas en gozos. Procede de acuerdo a tu soberana voluntad y tu perfecto tiempo en cada una de ellas, Señor. Como hemos visto, hoy vimos un milagro, Señor. Y queremos que sigas haciendo milagros en la vida de cada uno de nosotros, mi Dios. Mira las tristezas, Señor. Conviértelas en gozo, Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la certeza y la convicción de que tú estás sentado en estos momentos a la diestra de la majestad, intercediendo por nosotros, Señor. Sabemos que te veremos algún día cara a cara. Y ese gozo nadie nos los quita. Y al mismo tiempo pedimos que estas tristezas, Señor, sean convertidas en gozo. Te pido también, Señor, que a todos mis hermanos que están pasando por estos sufrimientos, que aprendamos, Señor, a vivir en el gozo eterno que ya tenemos, el gozo de Jehová, el gozo tuyo, Señor, porque tú moriste en esa cruz, resucitaste, Señor, por nosotros, nos amaste con amor eterno, infinito, nos perdonaste y nos recibiste, Señor. Y estamos ya sentados contigo en lugares celestiales. Bendito Dios y Padre, Señor, te entregamos todo esto hoy con una fe inquebrantable, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todos decimos amén, hermanos. Voy a pedirle a la hermana que levantó la mano, ahí Andrés, por favor, que si puede pasar aquí al frente, por favor. Queremos orar por ella. Vamos a orar por esta hermana que abrió su corazón hoy al Señor Jesucristo.
y ahora tiene el gozo de Jehová igual que nosotros. Amén, hermanos. Hermana, esto es una simple oración, una simple profesión de fe que hay que hacerla con un corazón genuino, sin engaño de espíritu. Abrimos nuestros corazones al Señor para recibirlo como Señor y Salvador. Oremos juntos, hermanos. Usted repita en su corazón, repita mis palabras, ¿ok? Amado Padre Celestial, confieso que soy una pecadora. Yo sé, Señor, que he pecado contra ti. Perdóname. Hoy, Señor, me arrepiento de mis pecados y te invito a mi vida. Como Señor y Salvador, me entrego totalmente a ti. Te entrego el señorío de mi vida. Lávame y límpiame. Renuévame, Señor. Te recibo, Señor. Recibo tu Espíritu Santo, Señor. Bautízame hoy con tu Espíritu. Padre bueno, desde hoy en adelante decido vivir para ti, seguirte, honrarte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Gloria al Señor.